Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Calderón Acosta, grupo ITA 59. Esta es la tarea número 11 y el tema es grupos y clusters. Bueno, en realidad grupos es nuestra traducción de lo que en Labview se conoce como clusters. Y vamos a ver las características. Los grupos o clusters son una colección ordenada de uno o más elementos. A diferencia de los arreglos, los clusters pueden contener cualquier combinación de tipo de datos. Se accede a sus elementos desenvolviéndolos literalmente todos a la vez en lugar de indexarlos uno a uno. Otra diferencia con los arreglos es que los clusters tienen un tamaño fijo. Al igual que los arreglos, no pueden contener combinación de indicadores con controles. Agrupan diversos elementos de datos, lo que elimina el excesivo cableado del diagrama de bloques. Entonces digamos que es un arreglo con más opciones de trabajo y nosotros podemos colocar diferentes tipos de datos. Puede ser booleanos, numéricos, de tipo string, puede ser indicadores. El punto es que tiene más accesibilidad respecto al arreglo, que se limitaba a poner string, números. Entonces, al igual que el arreglo, no pueden combinarse de manera a lo tonto, ¿ok? Tú puedes poner de entrada un numérico, pero no puedes poner de salida un indicador booleano. Deben de ser del mismo tipo. Tú pones un control booleano y debe de salir un indicador booleano. Entonces a eso se refiere. Vamos a llegar a eso con restricciones. No se pueden alambrar si ambos clusters no tienen el mismo número de elementos. Entonces no puedes tener un control numérico, no puedes tener un botón, no puedes tener un bla 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 bla. Total, tienes como 4 objetos de entrada y en el segundo clúster nada más tienes 2. No puedes hacer eso, no puedes conectarlo a menos que tenga el mismo número de elementos. Siguiente, los elementos correspondientes deben ser tipos de datos compatibles. Como dije antes, no puedes poner un control numérico con un indicador booleano, tienen que ser del mismo tipo. Siguiente, no se pueden mezclar los indicadores de entrada con otro tipo de controles. Volvemos a lo mismo, no hay que revolver los datos cuando queremos conectar diferentes tipos de clusters. Vamos al procedimiento para crear un clúster. Y creamos un clúster de indicadores o controles poniendo cualquier combinación de booleanos, string, chart, graph, escalares, arreglos o incluso cualquier otro clúster, al que se accede a través de un menú de controles en el panel frontal. Un clúster nuevo tiene un borde dimensional y una etiqueta opcional. Cuando hacemos clic dentro del área vacía del clúster aparece un menú de controles y podemos colocar cualquier elemento de este menú o bien arrastrarlo desde cualquier punto del panel frontal. El clúster pasa a ser indicador o control dependiendo del primer elemento que situemos en el interior. Posteriormente podemos utilizar las opciones Change to Control o cambiar a control o Change to Indicator, que es cambiar a indicador, para cambiar todos los elementos de la opción deseada. Entonces aquí tenemos una representación, abrimos el clúster y nos dará un recuadro, un borde. Estará vacío. Entonces nosotros podemos tener afuera los controles, que es un botón booleano, un control numérico o un deslizador. Y lo que tenemos que hacer es arrastrarlos e insertarlos dentro del clúster. Este clúster automáticamente con esos objetos se volverá pues un control. Y nosotros creamos una salida de este clúster y se hará automáticamente un indicador. Ahora, vamos con los elementos de un clúster. Naturalmente cuando abrimos un clúster nuevo, lo único que nos aparecerá será este cuadro gris. Así que ese podemos determinarlo como el borde del clúster. Pero también tiene unos elementos para complementar. Unbundle desagrega los elementos del clúster, porque a pesar de que los tenemos ordenados, se deben de desordenar para que tengamos mayor control sobre estos. Unbundle by name desagrega los nombres por nombre, entonces quita cada elemento y esta vez aparece cada uno con una etiqueta. Y por último tenemos bundle, que indica el número de elementos de un nuevo clúster. Esto es todo por esta tarea, pero no por hoy. Nos vemos.